¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Teodulo Cañizares Iglesias, que junto a mi esposa Ileana, pues por la gracia de Dios pastoreamos la iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City. Es una pequeña ciudad al norte del estado de la Florida. Y le agradecemos muchísimo su gentileza y su tiempo de compartir con nosotros. Es nuestro mayor anhelo de que usted sea edificado y que sea bendecido en una manera especial por la palabra de Dios y lo que compartamos obviamente dentro de es el parámetro o de lo establecido por la palabra de Dios. Estamos llevando un estudio el cual llevamos un largo tiempo en medio de este estudio, pues obviamente cubre varias áreas en la vida del cristiano. Y ahora estamos en la parte del estudio que corresponde al ministerio, no solamente el ministerio interno, regenerador y santificador del Espíritu Santo en nuestra vida, sino también en el ministerio vigorizador y capacitador del Espíritu Santo, que conocemos como el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. La semana pasada, pues, nos detuvimos en esta parte donde hablábamos de las diferentes o muchísimos ministerios del Espíritu Santo en nosotros, las diferentes operaciones del Espíritu Santo y en específica este carácter especial de la llenura del Espíritu Santo. Antes de volver a retomar donde quedamos, pues vamos a orar para encomendarnos en las manos, obviamente, del Espíritu Santo. Leeremos el pasaje de apertura de este estudio o de esta parte del estudio y entonces continuaremos. Por ahora vamos por favor a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos encomendamos en tus manos en esta hora y reconocemos nuestra total dependencia de ti, del Espíritu Santo de Dios. Y reconocemos también que solo tú puedes iluminar nuestro entendimiento y solo tú puedes transformar nuestras vidas. Por eso nos encomendamos en tus manos e invocamos tu nombre y te pedimos que este tiempo del estudio de tu palabra sea para la gloria y la honra de Jesucristo y para la buena edificación de cada persona que participe del mismo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y vamos pues a leer este pasaje que se encuentra en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Si usted tiene una Biblia, pues por favor acompáñeme a Hechos capítulo 1 y leeremos del verso 4 al 8. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, esto es el Señor Jesucristo refiriéndose no al apóstol Juan, sino a Juan el Bautista, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues damos gracias al Señor por su palabra y es evidente pues que el Espíritu Santo opera en nosotros por muchísimos aspectos o ministerios internos, secretos, y también específicamente este que estamos tratando es su manera en el cual se manifiesta externamente en el cristiano por medio de ese poder vigorizante y capacitador del Espíritu Santo que llamamos pues ese bautismo en el Espíritu Santo. Note que esto es algo que el Señor Jesucristo está diciendo a personas que ya tenían una relación personal con Él, que llevaban prácticamente 3 años caminando con Él, experimentando o siendo testigos de la multitud
de milagros que él operó, las maravillas que hizo. Inclusive a estas personas ya conocían al Espíritu Santo, de quien el propio Señor les había enseñado y también había soplado ese soplo de parte del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo sobre ellos. Sin embargo, les recomienda no moverse de este lugar hasta ser investidos con este poder. Es decir, es el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, es con el propósito de impartir al cristiano poder para servicio más efectivo. Y con ese poder, con esa impartición revigorizante en la vida del cristiano, viene pues acompañado de dones, talentos, habilidades, en una palabra, para hacernos a nosotros más fructíferos en el servicio al Señor Jesucristo. Yo le invito a que me acompañe, por favor, a 1 Corintios, donde vamos a ver por la palabra, pues algunos de estos dones del Espíritu Santo y cómo está registrado aquí y recomendado para la iglesia, nada menos que por el apóstol Pablo, pues obviamente es quien escribe esto inspirado por el Espíritu Santo. Pues en 1 Corintios 12, del verso 4 al 12, vemos una lista de estos dones con los cuales el Espíritu Santo equipa al cristiano. No necesariamente todos los dones serán manifestados en una sola persona, específicamente porque somos un cuerpo. La iglesia es formada por diversidad de personas, hombres, mujeres, de diferentes culturas, edades, etcétera, etcétera. Y este es el propósito. Como somos un cuerpo y el cuerpo no es todo mano o todo pie o todo nariz o toda oreja, cada persona capacitada por el Espíritu Santo en diferentes, según la necesidad que se presenta, en diferentes capacidades dentro de la iglesia, pues todas esas habilidades, todos esos dones, todos esos talentos puestos al servicio del Señor en diferentes personas, pues componen lo que hace ese cuerpo de Cristo, esa iglesia, esa congregación mucho más efectiva y productiva para el reino de los cielos. Y aquí dice en 1 Corintios capítulo 12 verso 4, voy a leer hasta el verso 12, dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Ahí lo tiene, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Esa palabra espíritu está escrita con mayúscula y eso es una evidencia clara que se refiere al Espíritu Santo y no al espíritu del hombre, o peor, a cualquier otro tipo de espíritu inmundo, lo que sea. Es el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Note, en todos, no está excluyendo a nadie. En todos, obviamente, en todos los que hemos sido lavados y redimidos en la sangre preciosa del eterno Hijo de Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es lo que acabo de decir un rato. No todos tenemos los mismos dones, porque sería pues una impedimenta para la iglesia el día que la persona que monopoliza todos los dones no está en el servicio ese día, se presenta una necesidad, pues la iglesia estaría con las manos atadas porque fulano o mengana no está en la iglesia. No, los dones son repartidos en la iglesia y no necesariamente en un momento de necesidad específica. Inclusive la persona no tiene que tener el don. Si le parece bien al Espíritu Santo, Él puede usar a esa persona con el don que sea en el momento específico, por la necesidad específica, porque al fin y al cabo los dones no son propiedad del individuo ni para promover al individuo. Los dones son para capacitar al individuo, a la iglesia, para servir al Señor Jesucristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces dice: es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a un individuo, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo quien reparte, quien administra estas cosas y quien lo hace según a él le parece correcto. A otro fe por el mismo Espíritu, y obviamente esta fe se refiere a fe para operación de milagros, fe para casos específicos, porque todos tenemos un don de fe.
y el propósito obvio de esa fe es la salvación de nuestras almas, y eso está explicado en la primera epístola de Pedro. Es decir, todos tenemos fe, ninguno producimos la fe, ninguno la podemos comprar, ni buscar, ni arreglárnoslas para obtenerla, sino es un don, un regalo de Dios para que podamos ser salvos, pues poniendo nuestra fe o creyendo en los méritos y la capacidad eterna del Señor Jesucristo para salvarnos, ese poder redentor de su sangre. Entonces, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está claro, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En esencia, vemos que todo redunda para la gloria de Cristo. Todo es con el propósito de servir al Señor Jesucristo. Y eso está evidenciado también en Hechos capítulo 1, verso 8. El propósito del bautismo del Espíritu Santo es, en esencia, para que nosotros seamos más efectivos en el servicio al Señor Jesucristo. Entonces, en adición a que el Espíritu Santo regenera nuestra alma, obviamente, regenera la naturaleza humana en el acto de la conversión para continuar en ese proceso progresivo de la santificación del cristiano, de cada uno de nosotros. Uno de los propósitos también del Espíritu Santo durante esa santificación es producir el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el cual constituye realmente ese rasgo distintivo del carácter cristiano. Note que, y es importante aclarar esto, lo que constituye el rasgo distintivo, lo que nos da a conocer como verdaderos cristianos, es el fruto del Espíritu y no los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son maravillosos, es algo que nos regocijamos, los disfrutamos, los necesitamos, son muy beneficiosos, pero el don del Espíritu no garantiza que usted entre en el reino de los cielos. El don del Espíritu Santo ayuda a que otros entren al reino de los cielos, pero asegúrese y entienda que lo que garantiza su entrada al reino de los cielos es el fruto del Espíritu Santo, no los dones. ¿Y por qué podemos decir esto? Bueno, porque está registrado en la Escritura, donde hay no sé la cantidad de personas, pero obviamente serán muchos, porque así lo dice, muchos en aquel día llamarán al Señor, 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 en tu nombre, pues sanamos enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre operamos milagros. En tu nombre resucitamos muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, malditos. Literalmente dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero el que hace maldad es un maldito. Entonces, los dones no garantizan que usted entre al reino de los cielos. Los dones, son regalos. Cuando yo regalo algo a una persona, en el momento que yo regalo algo a una persona, ya eso pasa a ser de esa persona y es responsabilidad de ella cómo administra ese regalo. Si lo cuida, si lo valoriza, si lo aprecia, si lo echa a la basura o si le da un buen uso o un mal uso. Ya eso es un problema de esa persona. Yo no se lo voy a retirar. Es igual con los dones del Espíritu Santo. Él nos capacita, Él nos los da y espera que nosotros seamos sabios en la administración de esos dones y que sean siempre con el propósito de glorificar a Cristo. Repito, por eso los dones no garantizan que usted entre al reino de los cielos. Lo que garantiza que usted entre al reino de los cielos es esas 9 virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo y están registradas en Gálatas capítulo 5 del verso 22 al 23, que son pues amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Son 9 virtudes que forman o componen el fruto del Espíritu Santo y que en esencia es el carácter del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere formar en nuestras vidas, en nosotros, el carácter del Señor Jesucristo, que seamos semejantes a Él, imitadores de Él. Eso sí va a garantizar que usted entre un día en el reino de los cielos. Entonces, por medio de esa transformación, de esa santificación interna que opera el Espíritu Santo en nosotros, pues nosotros nos consagramos sinceramente para vivir para el Señor Jesucristo y tenemos una victoria garantizada sobre el pecado, sobre la vieja criatura. Es decir, es algo que nos ayuda a vivir en un plano de madurez espiritual que agrada al corazón de Dios y que nos ayuda a llevar fruto para la gloria de Dios. Y entonces también, además de eso, existe otra gran bendición de la cual estamos hablando, que es esa operación específica del Espíritu Santo que tiene por objetivo impartir en nosotros ese especial vigor, ese poder sobrenatural que activa, capacita, vigoriza al cristiano y le hace mucho más efectivo en su servicio al Señor Jesucristo. Acabamos de ver, en la lectura de este pasaje de 1 Corintios del capítulo 12, del verso 4 al 12, algunos se mencionan, ahí no están todos los dones, pero casi todos los dones del Espíritu Santo, que son para la capacitación de la iglesia. Y todos estos dones se manifiestan externamente. Estoy hablando de que así como el Espíritu Santo tiene multitud de operaciones internas, secretas en nosotros, que trata a nivel personal con cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios personal y no todo el mundo crece al mismo ritmo, no todos los estudiantes, los niños en un salón de clase, pues avanzan a la misma, diríamos, al mismo ritmo, a la misma velocidad, o no todos son capaces de ser estudiantes de A. Algunos son de A, otros de B, otros de C. Lo importante es que estén constantemente en ese progreso, en ese ascenso progresivo, y eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Unos cristianos, porque son más diligentes que otros, anhelan como niños recién nacidos esa leche de la palabra no adulterada y desean el crecimiento espiritual, lo buscan en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, en una vida de intimidad con Dios, pues van a tener un crecimiento mucho más rápido y progresivo que el que simplemente se conforma con ir a la iglesia una vez a la semana y apenas escuchar, ni siquiera toman nota de lo que se enseña, ni tampoco leen la palabra en toda la semana, etcétera, etcétera. Pues si usted no come ni bebe, pues se va a morir de hambre o va a ser una persona raquítica y mal alimentada. Y eso se puede aplicar igual en la vida espiritual. Pero la persona pues que busca la llenura del Espíritu Santo, que busca caminar en esa comunión íntima con Él, pues obviamente va a avanzar en un crecimiento más rápido. Y estaba diciendo que estas operaciones son adicionales, son operaciones o manifestaciones del Espíritu que se dejan ver externamente. Los dones del Espíritu son algo que se puede ver externamente, contrario a las operaciones íntimas, secretas, personales del Espíritu dentro de nosotros. Y pues dan una expresión de carácter sobrenatural en el aspecto de esa manifestación, y es lo que estábamos viendo, lo que dije que es ese carácter especial de la llenura del Espíritu Santo. Esta operación específica del Espíritu Santo se menciona también en Hechos capítulo 1, verso 5, como leímos al principio, y es tan distinta a las demás que los teólogos optaron por usar un término muy particular y que no se lo inventaron ellos, porque vamos a ver que lo sacaron pues de la Escritura,
que se refieren por medio de una palabra griega que se llama carisma o carismático, que significa también don o regalo. Y bueno, pues acabamos de decir que es un regalo de Dios. Estamos pues seguros que los teólogos que acuñaron o que atribuyeron ese término para identificar esto como don, carisma, regalo, pues la idea la tomaron de las propias escrituras. En Lucas 11, verso 13, si vamos a Lucas 11, verso 13, estoy hablando del Evangelio según Lucas, y verso 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ahí está específicamente esa palabra dará, es traducida de la palabra dádiva o don, que está directamente asociada, pues dádiva, don, con ese regalo de Dios. En Santiago 1:17 la escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación. Y es también otra referencia a que, obviamente, pues todo lo bueno lo recibimos de Dios, y qué más bueno que esta bendición, el regalo que no nos merecemos, de esa llenura, de esa impartición de poder sobrenatural sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es un don o un regalo especial de parte del Padre. Lo vemos también en Juan 14:17, en Hechos 2:38, etcétera, etcétera. En fin, todo lo bueno y todo lo perfecto lo recibimos de Dios. Y todo lo que recibimos de Dios es un don, es un regalo, y es un don que no nos merecemos. Lo recibimos por medio de la gracia que es en el Señor Jesucristo. Y en la iglesia primitiva, lo que se conoce como el don del Espíritu Santo era asociado con varias cosas. En primer lugar, es poder para servir. No confundamos el bautismo del Espíritu Santo, o no pensemos o malinterpretemos el propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, el propósito principal, insisto en esto, es poder para servir eficazmente al Señor Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo incluye, obviamente, esa evidencia inicial de hablar en otras lenguas, lenguas espirituales, según el Espíritu Santo nos da que hablemos, como leímos en Corintios también. Él nos imparte fe para operar milagros. Él nos da palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, el don de sanidad, etcétera, etcétera. Y de hablar lenguas, del don de profecía, de interpretación de profecía. Pero todo esto redunda, o todo esto conlleva a una cosa en específico: poder para servir muchísimo más eficazmente al Señor Jesucristo. El problema está cuando malinterpretamos el don o el bautismo en el Espíritu Santo y creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es exclusivamente para hablar lenguas y profetizar, para danzar y correr y brincar en el servicio de la iglesia local. Eso es maravilloso, eso se disfruta cuando se hace en orden y cuando es obviamente el espíritu y no la emoción, pero realmente el bautismo en el Espíritu Santo es con el propósito de que sí, la iglesia se goce en el santuario, la iglesia nos edifiquemos unos a otros con estos dones, pero que la iglesia salga armada, equipada, capacitada con este poder sobrenatural y con estos dones sobrenaturales a hacer la obra evangelizadora y la obra de allá afuera, donde el mundo pueda ver que Jesús el Señor es real y verdadero y que nosotros somos hombres y mujeres
en quienes mora el Espíritu Santo de Cristo y que no solamente mora, sino que somos gobernados por Él y dirigidos por Él. Entonces, pues, dicho eso, volvemos a decir que pues este don es asociado con el poder para hablar en otras lenguas, con el don de profecía, el don de interpretación de profecía, el don de sanar enfermos, el don de hacer milagros, fe, etcétera, etcétera. Y todo esto, vuelvo a decir, se hace con una entrega total de servicio al Señor Jesucristo. Ahora bien, mantenemos lo siguiente, y vuelvo a repetir, por algunas personas que quizás no han sido bautizadas en el Espíritu Santo, y no quiero que nadie se vaya a frustrar. Vuelvo a repetir, esto es tan bíblico como todo lo que hemos venido hablando. Todos los cristianos son nacidos del Espíritu Santo. Nadie puede nacer de nuevo en Cristo Jesús si no es nacido del agua y del Espíritu. Todos somos nacidos del Espíritu Santo. Por tanto, en todos los cristianos, es decir, el Espíritu Santo mora en cada cristiano, en todos los obreros cristianos, todos los hijos y las hijas de Dios. Todos somos moradas, somos templos del Espíritu Santo. Todos somos ungidos por el Espíritu Santo, según la palabra de Dios. Ahora bien, reconocemos que no todos los cristianos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es es obviamente una de las evidencias inicial o que prueban ese bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas espirituales según el Espíritu nos da que hablemos. Entonces, pues, hoy vamos a concluir aquí. Para la semana que viene, entrar directamente en el próximo punto de este estudio, que es esa evidencia inicial. Vamos a verla más de cerca a través de la Escritura y continuaremos pues hasta que lleguemos al fin, obviamente. Pues les agradezco muchísimo su tiempo y espero en Dios que haya sido de bendición a sus vidas y también que se sienta usted motivado a cultivar una relación personal con el Espíritu Santo, a que por medio del Espíritu Santo usted viva una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo. Recuerde que Efesios 5:18, donde dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay desilusión, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Sed llenos, dice literalmente el mandamiento del Espíritu Santo. Eso quiere decir literalmente que seamos gobernados por el Espíritu Santo. Entonces, en su oración, clame con corazón sincero y pídale al Espíritu Santo que Él tenga completa y absoluta libertad en su vida para gobernar y dirigir su vida y hacer de usted un hombre o una mujer que camine en ese sendero, en ese camino recto en el cual el Señor Jesucristo sea glorificado y exaltado y todos puedan ver que usted es un hombre o una mujer gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios le bendiga y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por su gentileza y por su tiempo. Hasta luego.